Bueno, vamos a continuar, Dios mediante, con una serie de enseñanzas acerca del hogar cristiano. Y vamos a ir profundizando a medida que el Señor nos permita en esos tres niveles: casa, familia y hogar. En modo de resumen, simplemente por dar definiciones, en la etimología de la palabra, la casa es el lugar donde habitamos, ¿sí? Algunos son propietarios, otros son inquilinos, otros están viviendo en condominios, pero lo importante es saber que toda persona que tiene un lugar donde habitar, le llamamos o se entiende casa, es el lugar donde nosotros habitamos. Familia son los integrantes, las personas que integran como miembro un cuerpo familiar. Va a ser una relación y un lazo de afecto, de cariño y de relación familiar, se constituye una familia. Que por cierto pueden ser hijos biológicos o llamados hijos del corazón, pero una familia que está bajo los lineamientos y los parámetros del amor, de los lazos familiares, se llama familia. Pero la palabra hogar es una palabra que muchas veces nosotros mezclamos o decimos familia al hogar. La palabra hogar derivaba de una palabra latín que es focus, que significa fuego, brasas, hoguera. Es donde la palabra incita a pensar de que la familia alrededor de un fuego en invierno es cobijar, es dialogar, es compartir, es planificar. Y siempre que hay un hogar, el ambiente de la familia se transforma. Muchas veces cuando uno va a una casa, o si van por lo general a algunas cabañas de alta montaña, dice, esta casa viene con hogar. ¿Sí? ¿Escuchó? Esta casa viene con hogar. Y uno no habla de la familia, ¿no? Sino que habla del hogar el lugar donde se pone brasas y los leños y se hace fuego. Y vaya así que si nos toca ir a una cabaña en Tafí del Valle en plena nevada, si no vamos a estar toda la familia alrededor del hogar. Y como habíamos dicho en esa observación, Satanás no tiene tanto interés en destruir tu casa. La casa muchas veces se destruye sola por falta de mantenimiento. Sí va a objetar o radicar su principal problema con la familia. Pero lo que sí está decidido es destruir el hogar. Porque uno puede estar en una casa, la vivienda, puede estar viviendo con la familia, pero no existe el hogar. Porque no hay diálogo, porque no hay expresión de afecto, de cariño, no hay respeto, no se comparte una mesa, no se dialoga. A veces los muebles piden a gritos ser utilizados. Y por ejemplo los juegos de living, que ya ni visita vienen porque mandamos WhatsApp y les mandamos feliz cumpleaños, ¿no? Y ya ni siquiera se sientan a conversar. Hay una serie de cosas que el mundo ha cambiado. Así que yo quiero, en la sabiduría del Señor, tratar de ir llevando estos temas de a poco. No los voy a cansar todos los domingos, van a ir predicando otros pastores y predicadores también. Yo también necesito recibir, ¿no? Pero me es muy importante que podamos enfocarnos en lo que Dios quiere para nuestro hogar, para nuestra familia. Y hoy quiero tocar un tema que por lo general duele. Nos duele a todos o les duele a algunos, porque muchas veces los cristianos se sienten solos en la familia como bandera de cristianos y tienen que remarla solo. Lo ideal sería que toda la familia sea cristiana, pero es claro entender que todos en la familia pueden portar el nombre de cristiano, pero a lo mejor no todos son cristianos. Y no hay duda de que la Biblia en toda la historia ha mostrado reiteradas veces que Dios siempre ha elegido a una persona de la familia para que sea el que tenga un trato especial con Dios.
Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. Pero Abraham salió con su familia. Noé se salvó con su familia. Pero no hay muchos detalles acerca de algunos que otros incidentes con algunos de los hijos. Pero Dios trató con Noé. Y si vamos a hablar de Gedeón, el el más chico de la familia, sin embargo, Dios lo llamó a él para ser un principal, un libertador, un juez. José, el menor de toda una familia, maltratado, odiado por sus hermanos, que intentaron matarlo, terminaron vendiéndolo. David, el más chico de los hermanos de Isaí, de los hijos de Isaí, trabajando en el campo, cuidando las ovejas, Dios lo llamó y terminó siendo el rey. Y así podemos nombrar y nombrar y nombrar en la Biblia cantidad de casos de que Dios escogió o llamó a uno de la familia para tener un trato especial. Ahora, no es fácil ser ese escogido por el Señor, que puede ser el papá o puede ser la mamá. O no es ni papá ni mamá y es alguno de los hijos. No es fácil porque dentro de la familia también hay bullying. Ya venís otra vez con tu música cristiana. No te hagas el santo. Las malas caras. Aquel que siempre está diciendo, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a hacer esto. ¡Hey! Vamos a la iglesia. Y todos se enojan. Y todos medio que, pareciera que es molesto. No es fácil. Y por lo general, aquel único en la familia a quien Dios decidió tener un trato especial con él, el único que todavía medio flaqueando y cayéndose un poco todavía levanta la antorcha del hogar, a veces quiere bajar los brazos, a veces se quiere rendir, a veces siente que ya no da más y entra en una crisis. ¿Cómo actúa el resto de la familia? Aquel que hasta hace poco era el que me exhortaba, el que me aconsejaba, el que me decía esto no tenés que hacer porque al Señor no le agrada. Si era tu hermano o tu hermana o tu mamá o tu papá. El que te decía no hagas eso, vamos a la iglesia, vení oremos juntos. Ahora está bajando los brazos. Y aquel que siempre le costó llegar a la iglesia, aquel que le cuesta tener una relación con el Señor, de pronto dice, vamos, levanta el ánimo, ¿por qué no venís conmigo al boliche? Y allí va. Y una alegría pasajera. ¿Quién ganó y quién perdió? Si entre toda la familia apagamos la única llama que está encendida. ¿Qué pasaba si la esposa de Noé y los hijos de Noé, sumándole a las nueras de Noé, lo trataban de viejo loco? Acá no va a llover. ¿Qué pasaba si los hermanos o los padres de Gedeón, un muchacho tímido, miedoso, introvertido, le decían, vos sos loco, ¿cómo crees que vamos a ir a vencer a los madianitas? ¿Estás loco? ¿Qué pasaba si se levantaba en contra de la familia de David y no les creía? Yo quiero que reflexionemos. Porque como dije el domingo pasado, mi idea no es apuntar a nadie ni poner acusación contra nadie. Yo les dije que yo estoy sentado con ustedes allí porque también es para mí. También es para mí, para mi familia, mis hijos, todos nosotros
necesitamos de una gracia asombrosa e inmerecida de nuestro Señor. Porque sabe, mis hermanos, el apóstol Pablo dijo que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Si bien es cierto, en nuestra congregación no andamos reprendiendo, atando y prendiendo al diablo. Pero el diablo existe. La batalla espiritual existe. Y el punto está en que cuando Dios en la familia escogió a uno para que tenga una especial relación con Él, todos los demás integrantes de la familia, aunque te duela lo que te diga, aunque sea hasta cargoso a veces, muchas veces, cuídalo, valóralo. Porque la sonrisa de este mundo es un llanto disfrazado. Y es una alegría pasajera. Que como dura la fiesta, termina a la hora que menos lo espera. Y cuando empiece a hacer agua el barco y empiece a hundirse, entonces fijarán los ojos en el único que tiene una relación especial con el Señor. Y aunque esté debilitado, aunque esté destruido, aunque esté amargado, aunque esté sin fuerza, aunque esté afligido, aunque esté prácticamente derrotado, no depende de Él, sino del Dios Todopoderoso que lo escogió. Y por Él, la restauración de todo el hogar va a volver. Si vos sos el único que congregas y toda tu familia no es cristiana, no te das una idea del poder que hay en tu vida. Y tus familiares, tarde o temprano, lo van a reconocer. Espero que sea más temprano que tarde. Yo quiero situarme en una historia bíblica, real, y que creo que si nos queremos comparar no hay forma de compararnos. Existió un hombre llamado Job, un padre de familia. Todos conocemos la historia de Job. Satanás se presentó un día delante de Dios y en un diálogo Dios le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay ningún hombre justo como él y piadoso? Mientras ese diálogo se estaba llevando en las esferas espirituales, aquí en lo terrenal Job era un hombre que estaba permanentemente al cuidado de que sus hijos, si pecaban y ofendían a Dios, no quede un día de sus vidas sin que Job no interceda por ellos para que Dios los perdone. Qué padre, ¿no? Y fíjense en que Job decía: por si es que alguno, tenía 10, si es que alguno de mis hijos ha pecado y ofendido a Dios, él ofrecía 10 sacrificios, uno para cada uno, para que Dios aplaque su ira. Si es que algún hijo había pecado. Qué padre. Pero conocemos la historia de Job. En un día, momento tras momento, vinieron calamidades tras calamidades. Murió todos sus criados, murieron todas la cantidad de ganados, de vacas, de caballos, de camellos que tenía. Toda la riqueza pereció en un momento. Hasta vino un viento terrible que destruyó la casa donde estaban todos sus hijos y murieron todos sus hijos. Dígame si no es calamidad. En un momento perdió todo lo que tenía. Y hasta una enfermedad que llagó toda su piel, su carne estaba pudriéndose. ¡Qué calamidad! Y la mujer no se murió. Se endemonió. Y lo maldijo. Yo quiero ir al último capítulo, 42, de Job.
Vamos a tratar de sacar algunos principios para ver de que tú no estás solo. Si tú eres, y ojalá que sean todos los integrantes de la familia que tengan una relación especial con el Señor, pero si hay uno más que otro, por favor, prestemos atención a esta enseñanza. Capítulo 42. Lo que vemos aquí es la última parte de la historia de Job, donde habla de la confesión y la justificación de Job. Y si algunos no conocen esta historia, tómelo como una tarea para la semana de leer todo el libro de Job, que le va a hacer muy bien. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a los 3 amigos de Job, a Elifaz temanita, le dijo: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Pues ahora, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id, ¿a quién? A mi siervo Job. Y ofreced holocaustos por vosotros, ¿a quién? A mi siervo Job. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente. Por cuanto habéis hablado de mí no habéis hablado de mí con rectitud. ¿Cómo quién? Mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zoar matita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová, ¿qué hizo? Aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Dice todo lo del versículo 11, todo lo que fue restituido para Job. Y el versículo 16 dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, volvió a tener hijos, y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Qué palabra? ¿Qué llevó a Job a pasar todo esto? ¿Qué sucedió con este hombre? Nosotros podemos ver en el capítulo 1 claramente de que él era un hombre justo ante Dios y que hacía las cosas bajo el temor de Dios, pero sin embargo vino calamidad tras calamidad. Él nunca se enteró lo que Dios había hablado con Satanás y todas las cosas que habían acontecido, pero después de lo acontecido encontramos nosotros una historia apasionante. Si yo les preguntase aquí en esta mañana a todos los que están presentes, ¿cuántos quisieran alcanzar un nivel de conocimiento más profundo de Dios? ¿Quiénes dirían yo? ¿Saben que la escuela de ese nivel es el padecimiento? ¿Saben que la escuela de alcanzar ese nivel es el sufrimiento?
¿Sabe que justamente llegar a la cercanía más íntima de Cristo es tomar tu cruz y seguirle? Ninguno de los otros atajos funcionan, ni sirven, ni existen. Por lo tanto, si en un hogar, en una casa, en una familia, y todos proclaman ser hijos de Dios y cristianos, es muy bueno. Pero es claro entender que entre todos ellos siempre va a haber uno. Siempre va a haber uno. Sea papá, sea mamá, sea el hermano mayor, el del medio, el más chico, pero siempre va a haber uno. El que va a ser escogido por el Señor para tener una comunión más directa, más precisa. Ahora, no estoy quitándoles méritos ni estoy poniendo categorías diferentes a los que no lo son. Vuelvo a decir, si todos en la familia fueran realmente con una intimidad especial con el Señor, ¡qué hermoso! Y sé que lo hay. Y claro que es una belleza. Pero aunque todos estén en una perfecta relación, en algún momento empiezan las crisis y empiezan a flaquear. Porque todo lo que pasa debajo del cielo tienen estas consecuencias. Pero si nosotros vamos al capítulo 1 de Job, vamos a encontrar nosotros por qué Job termina hablando de esta manera. Lo que encontramos es que describe la Biblia quién era este hombre. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre era muy millonario, tenía muchas cosas, un hombre muy rico, pero ni siquiera su corazón había sido corrompido por tanta riqueza. Fíjense ustedes que él amaba tanto a sus hijos, pero amaba mucho más a Dios, de tal manera que sus 7 varones hacían todos los días un banquete en las casas de distintos de ellos. Son 7 días y 7 varones. Pero tenían 3 hermanas a quienes ellas eran invitadas para ir a todos los banquetes. Pero lo que hacía Job era lo siguiente, versículo 5. Acontecía que habiendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera Job hacía cada domingo. ¿Cuándo? Cuando yo les dije que todos necesitamos empezar a ponernos a reglamento con el Señor, me incluyo, es pensar hasta qué punto llega nuestro amor como padres hacia nuestros hijos, pero mucho más hacia Dios, sabiendo que en el mundo que vivimos, en el siglo que vivimos, en la era que vivimos, los pecados son más frecuentes y las tentaciones son más frecuentes y las posibilidades de pecar son múltiples. ¿Somos conscientes como padres de ser verdaderos intercesores por nuestros hijos? ¿Podemos nosotros bendecirlos mientras están en sus trabajos, en sus colegios, en sus facultades? ¿Podemos nosotros hacer, aunque más no sea una oración de pensamiento, Señor, guárdalos, pero también perdónalos si ellos te ofenden? ¿Podemos nosotros estar amando a nuestros hijos como amamos a Dios? Debemos nosotros tener en cuenta esto. Job era un hombre que no había reproche. Entendemos que esto era el modelo de una familia ideal. Pero fíjense, Job entendía que era muy probable que sus hijos pecaban y que blasfemaban a Dios. Por eso es que lo hacía. Sacrificaba todos los días y santificaba holocaustos para Dios a favor de sus hijos. Ahora, fíjense ustedes que lo que pasó aquí es que Job, no sabiendo qué es lo que había pasado en la esfera espiritual, Dios había hablado con Satanás, porque Satanás se presentó delante de él y claramente vemos un diálogo que Job no sabía. Simplemente él recibió lo que le pasó.
Vemos nosotros el versículo 6, dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿De rodear la tierra y andar por ella? Le dijo Satanás. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a quién? A mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y le dijo, ¿acaso te teme Job a Dios de balde? ¿Sabes por qué te temen? Porque si no paras de bendecirlo, lo bendices, le das todo lo que quiere, lo tiene de más, entonces ¿cómo no te va a respetar? ¿Cómo no va a andar en tus caminos? ¿Qué dice? Quítale lo que tiene y vas a ver si no maldice en tu propia cara. Ahora, no es que Dios fue tentado por Satanás. Dios conoce el corazón de sus hijos. Dios te conoce, claro que nos conoce. Él nos creó. Esto lo va a entender al final Job. Por eso dice, yo hablaba lo que no entendía. Pero lo va a entender al final. Pero acá pareciera que Satanás está tentando a Dios y Dios dice, me has hecho poner en duda, así que voy a ver qué hago. No. El plan perfecto de Dios se ejecuta siempre. Y lo que Dios quería es que este hombre llegase a un nivel mucho más profundo en su relación con Él. Y la riqueza no es el problema para Dios, ni es el motivo del mal. Dice que cuando aconteció esto, versículo 13, aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas y paciendo cerca de ellos, y aconteció que los sabeos tomaron y mataron a los criados a filo de espadas, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando cuando vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espadas y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuántas malas noticias soporta usted en el día? Se fue a sacar el auto y encontró el cepo puesto. Qué cosa seria. Se va y paga el cepo y le sacan el cepo y cuando va a una cuadra se pincha la rueda del auto. No puede ser, no puede ser. Y abre el baúl y encuentra que le falta el gato. Y dice, basta ya, quítame la vida, Señor, ya no quiero vivir, todo me pasa a mí. ¿Cuántas malas noticias pasa usted por día? Claro, cuando uno ve este cuadro, cuando uno ve esta situación, uno dice, pero ¿qué? Lo mío no es nada. Pero hay que tocar el pellejo de cada uno, ¿no? Claro que sí. Hay que cuando toca las fibras íntimas, uno se olvida de Job, se olvida de todos, ¿no? Es allí el problema. Pero como vemos nosotros, él estaba recibiendo una noticia tras otra. No terminaba de hablar y volvía a otra. Fíjense. Entre tanto, versículo 18, entre tanto que hablaba, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, y un gran viento del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y raspó su cabeza y se postró en tierra y maldijo. ¡Wow! Y adoró. Menos mal que él no lo conocía. Porque él termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y con todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No voy a leer la parte de la esposa. Pero lo que pasó con Job fue realmente terrible. Pero sin embargo, vuelve Satanás a presentarse delante de Dios y Dios le dice, ¿viste todo lo que pasó y aún mantiene su integridad? Claro, piel por piel. Tócalo a él, enférmalo a él y verás cómo maldice. Piel por piel. Entonces, dice que, versículo 7, entonces salió Satanás de presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¡Wow! Dios mío. Ahora yo me pregunto, si usted de la casa es un escogido del Señor para tener una relación especial con Él, y le pasa solamente el 10% de lo que le pasó a Job. Y aparte, está enfermo, pero no se puede ni parar. Y viene alguien y le dice, ¿podrías tú orar por mí? Veo que nosotros capturamos inmediatamente la atención de todos cuando estamos un poco enfermos. Y es verdad, ¿necesitamos la oración? Claro que la necesitamos. Pero ¿saben, hermanos? Pareciera que apenas me llega una pequeña enfermedad, yo necesito que todos oren por mí. Pero Dios quiere al revés. La ecuación de Dios es al revés. ¿Conoce los hermanos Ay? ¿Cómo le va, hermano? Ay. ¿Los conoce? ¡Qué alegría de verlo! Ay. Mis hermanos, descubra al Dios de la Biblia, a un Dios poderoso. Cantamos nosotros, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Perfecto, anda ahora por los enfermos. Pero Señor, si me estoy muriendo, mírame la llaga, estoy plagado, no puedo andar, se murió toda mi familia, perdí todas mis riquezas, no tengo nada y encima esta mujer que me maldice y dice que te maldiga a ti. ¿Vio que es muy difícil ser uno en la casa que ha sido favorecido para tener una relación con el Señor? A todo esto Job no daba más, estaba callado. Ahí vienen los amigos, ¿no? ¿Cuántos tienen amigos? Qué lindo tener buenos amigos, ¿no? Pero si son como los de Job, por lo menos hicieron algo prudente. Dice el versículo 12 del capítulo 2, vamos a leer el 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, luego de que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse con él, y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Mire los amigos, ¿no? El dolor que tenían de ver a Job, su amigo, así. Y cada uno de ellos rasgó sus mantos y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza, esa es señal de dolor y de luto. Y así se sentaron con él en tierra, por 7 días y 7 noches, y ninguno les hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Eso era suficiente. Y después de 7 días tendría que haber ido, ¿no? Porque lo mejor que podía hacer es callarse la boca. Pero sin embargo, desde el capítulo 4 empiezan a argumentar. Y algo habrás hecho.
¿En qué pecado andás? ¿Por algo te ha pasado esto? Hermanos, no es fácil ser una persona en la familia a quien Dios te ha escogido para tener un trato especial con Él. El mismo Jesús dice, de tu propia familia vendrán a ser tus propios enemigos. Te prejuzgan, te acusan, te tratan de aburrido, de pacato, de arruinar las fiestas, de siempre ser el santulón que está en la casa. Tanto lo soportó Job, que Job empezó a hablar. ¿Y sabe con qué empieza a hablar Job? ¿Qué es lo primero que dice? Él maldijo el día que nació. Él maldijo el día que nació. Y empieza Job a hablar. Y empieza Job a hablar sin faltar el respeto a Dios ni nada, pero empieza a sacar lo que había en su corazón. Y eso nos muestra que aún muchos de nosotros en los momentos de crisis, en los momentos de estar tan mal, hasta sentirnos abandonados muchas veces espiritualmente, que no quiere decir que lo sea, nos sentimos así muchas veces. Empezamos a argumentar y empezamos a querer discutir con Dios. No hice esto yo, Señor. No fui fiel, Señor. ¿Cómo es que me pasa todo esto, Señor? Como si fuera que nosotros sumamos puntos por venir a la iglesia, que sumamos puntos por vencer la tentación, como si fuera que nosotros vamos sumando millajes en el transitar cristiano en este mundo mientras más vivamos en santidad. Y después que viene la prueba, la crisis, el momento difícil, pareciera ser que nosotros sacamos y queremos cobrarnos los puntos que ganamos. Hermanos, la salvación es por gracia, no por obras. Y todos nosotros debemos entender que hay una razón de hacer estas cosas. Tal es así el punto que Job estaba tan mal y que había empezado a tener discusiones y argumentos aún de la justicia de Dios y por qué Dios hacía esto, que Dios aparece. Y cuando Dios aparece se callan los tres amigos. Porque desde que aparece Dios allí, en un torbellino, no vuelven a hablar más los amigos hasta el final, ¿no? Dice el capítulo 38. Jehová convence a Job de su gran sabiduría. ¿Así dice? Miren, mis hermanos, si alguno de nosotros queremos encontrar consuelo cuando nuestro hogar está debilitándose y está fluctuando, cuando nuestra familia se siente amenazada por un mundo que lo único que quiere es destruirte y aniquilarte, y no encuentres ayuda, y no encuentres formas, porque yo sé que hay padres aquí que pueden estar pensando, ¿qué puedo hacer con mis hijos? Yo sé que hay padres que pueden estar diciendo, tengo que obligarlo a mis hijos a venir a la iglesia, porque no les sale, no nace de ellos el querer venir, el querer congregarse, no tienen intención y entramos en esa discusión todos los días, en una discusión permanente, si van a venir o no van a venir, si van a ir o no van a ir. Qué difícil que es esto. Respondió el Señor Jehová desde un torbellino a Job. ¿Y saben qué empieza a hacer Dios? Job necesitaba respuestas y Dios le empieza a hacer preguntas. Pero las preguntas, como por ejemplo, uno está así esperando que Dios me atienda el teléfono, ¿no? Para que escuche mis quejas, todo lo mal que estoy. Y logro por fin que Dios me diga, hola, sí, ¿quién habla? Señor, todo lo que me está pasando, necesito que me digas por qué. Pero antes tú me vas a responder unas preguntitas. ¿Tú sabes cuándo paren las cabras monteses? Esas son entre tantas preguntas, ¿no?
el cuestionario, no sé si usted lee el capítulo 38, 39 y 40, usted va a encontrar preguntas que Dios le hace a Job. ¿Cómo me repite, Señor? Sí, quiero saber si tú sabes cuándo paren las cabras monteses. Pero Señor, yo te quiero hablar de mis problemas, de mi asunto. Respóndeme, ¿tú acaso vas a ir a darle el alimento al león y a su cría? ¿Acaso, dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? A ver, respóndeme eso. ¿Dónde estaba yo? A ver, pero Señor, no me distraigas con preguntas raras. Yo te quiero decir lo que me está pasando a mí. Lean los 3 capítulos, las preguntas que Dios les hace. ¿Qué preguntas? ¿Tú vas a domar a Behemoth, uno de los monstruos que tenía, que algunos creen que era uno de los dinosaurios más grandes? ¿Tú vas a sacar a Leviatán con anzuelo? ¿Acaso tú direccionas la salida del alba y dónde cae? ¿Tú guías a los vientos? Hey, ¿tú le cierras las puertas al mar para que no avance y llegue a la orilla como espuma? Respóndeme. Mire si tuviéramos que nosotros responder este cuestionario para ir al cielo. ¿Sabe qué estaba mostrándole el Señor? La grandeza de su poder y lo infinito y lo pequeñito, perdón, de su problema. En el hogar magnificamos y multiplicamos cada vez más los problemas y nos olvidamos del poder incalculable, de su amor inmenso, de su sabiduría abrasadora. Nos olvidamos quién es nuestro Dios. Y Job tenía que llegar a ese nivel de conocimiento. Cuando un ciego le dijo a Jesús, dame la vista, Señor. Estaba dentro de la aldea, Jesús le tomó de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Y allí se acuerda que escupió, hizo barro. ¿Pero por qué lo sacó fuera de la aldea? ¿No quería que nadie los vea? No dice realmente la Biblia qué fue. Pero es muy probable que este ciego dominaba, aún en su ceguera, la aldea, la dominaba, sabía cómo moverse, sabía cómo ir. Ustedes vieron que muchos ciegos dominan su lugar donde van y se mueven como si fuera que ven. Pero si lo sacás de su lugar habitual, si lo sacás de su lugar que domina, si lo sacás del lugar donde tiene el control y los pones en un lugar donde no es un lugar para que él esté confiado, siente terror, siente inseguridad, no sabe qué va a pasar con su vida. Dios sacó a Job de su aldea. Dios lo sacó de su círculo, Dios lo sacó de su dominio, Dios lo sacó de lo que él ejercía control. Él podía orar por sus hijos, ofrecer sacrificios, él podía administrar los bienes, él podía cuidar de su familia. Pero cuando vienen estas calamidades, Dios lo saca de un lugar donde él ejerce dominio para que aprenda a confiar de quien es el Dios del universo, el Dios que crea todas las cosas y que las hace posible, pero debes creerle. Cuando en tu hogar venga un momento en que tú estás perdiendo la autoridad, el dominio, el control sobre tu esposa, su esposo, sus hijos, cuando tú ves que se está yendo de las manos, allí es el momento que te arrepientas y que caigas a los pies del Señor. En el capítulo 40, Job, ante tal evidencia de la sabiduría y soberanía de Dios y ante tal ignorancia que él mostraba porque no podía responder ninguna de esas preguntas, dice el versículo 40, además respondió Jehová a Job y le dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Quiero que me respondas a esta pregunta. ¿Es de hombre sabio querer discutir con Dios? El que disputa con Dios
que me responda esto. Entonces Job, calladito, pensó y dijo, yo soy vil. Yo soy un vil, soy un común. ¿Y qué dijo? ¿Qué te responderé? ¿Notan ustedes a alguien que se está rindiendo ante Dios? No ante las circunstancias, sino ante Dios. Y dice, voy a poner mis manos en mi boca y no voy a hablar más. ¿Veo que esa es la reacción que tenemos todos? A partir de ahora, no hablo más en esta casa. Si se quieren ir al infierno, vayan ustedes. Yo conozco esa risa picarona, lo dijeron, ¿no es cierto? Sí, la dijeron, ¿no? Ah, sí, a que no me hacen caso a mí, bueno, yo no hablo más. Vaya, ahí le abre la puerta, vayan al mundo, vayan. Es la respuesta, no hablo más. ¿Qué dijo Job? Mi mano pongo en mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y Dios dijo, bueno, Job, ¿está bien? ¿No hables más? No. Tengo otro cuestionario para vos. Viene la segunda parte. Esta vez es acerca del poder de Dios. Primero le habló de la creación, de todo lo que él hizo, el dominio general, y ahora le habla del poder de Dios. Y le dice, vamos, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Vas a tocar mi justicia? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truenas con tu voz como la suya? ¡Wow! Si con el cuestionario del capítulo 38 y 39 lo dejó sin ganas de hablar, imagínense ahora. Aquí vemos a un Dios, esta vez revelando su poder y su soberanía. Lean el capítulo 40 y 41, no lo voy a leer todo yo. Entonces, llegamos al capítulo 42 para la conclusión. Una persona que quiere en la casa, en el hogar, tener el papel de ser un intercesor en su hogar, el que quiere realmente mostrar un corazón humillado delante de Dios para que Dios pueda bendecir a todo el hogar, debe tener la primera característica, es la que dice el versículo 2, yo conozco. Job dijo, yo conozco. Y vaya si ahora puede decir que él conoce con todo lo que vivió y todo lo que experimentó. Y él dijo, yo conozco. Dijimos la primera vez de la importancia de los 10 mandamientos a enseñarnos en el hogar. Pero para esto Dios le dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán guardadas en tu corazón, para que la hables a tus hijos y les enseñes a tus hijos, porque yo no puedo enseñar algo que no lo tengo. ¿Ya sabe los 10 mandamientos? Conozco ese silencio. Pero necesita por lo menos entender las bases de un hogar cristiano. Y aquí vemos nosotros que es importante que aquel que va a levantar la bandera de restauración y que soporta muchas veces tantas cosas dentro del hogar, esa persona conozca a Dios. Yo conozco. Y dice que todo lo puedes. Y que mis pensamientos no se pueden esconder de ti. Yo conozco, Señor, que todo lo puede. Una persona que conoce, una persona que sabe que sus pensamientos están evaluados y filtrados por el Señor.
Por eso el apóstol Pablo dice, renueven el espíritu de vuestra mente. Por eso el apóstol Pablo te dice que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo deseable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque somos una máquina de atraer malos pensamientos y somos dominados por malos pensamientos. Tenemos tendencia a pensar de continuo solamente el mal, dice la palabra. Muchas veces dije este ejemplo, pero lo vuelvo a repetir. Si alguna vez te llaman a las 3 de la mañana al teléfono, uno dice, ¡ah, santo Dios! ¿Quién se murió? Y ni levantaste el teléfono. Y es la radio nocturna del barrio que te dice, se ha ganado una licuadora. Y usted ya está velando a alguien. Porque de continuo pensamos el mal. ¿Qué pasará que no viene? ¿Qué pasará? Mirá, ya tendría que haber llegado. ¿Qué pasará? ¿Lo habrán secuestrado? ¿Estará colgado de arriba del obelisco? ¿Qué será que le ha pasado? ¿Dónde estará? Descanse en el Señor. Descanse en el Señor. ¿Por qué demoraste tanto? Y me pusieron el cepo, se me pinchó la rueda y no tenía el gato. Mire si no hay demora, ¿no? Pero tenemos muchas veces que filtrar nuestros pensamientos y dice la palabra, conozco que todos los puedes y que mis pensamientos no se esconden de ti. Y mira lo que dice Job. ¿Quién es el que endurece el consejo sin entendimiento? Esa pregunta quiere decir, ¿quién es el que habla tontería? Cuando nos dejamos abrumar por las situaciones temporales y no miramos el Dios que tenemos. Hablamos tonterías, hermano. Por eso dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Son cosas demasiado maravillosas para mí. Es tan alto, es tan amplio, es tan complicado que yo no lo puedo entender. Por eso dice, de oídas te había oído. Ahora no tan solo te oigo, ahora mis ojos te ven. ¿Te ven en qué? En la creación. Te ven en el dominio que tienes sobre todo el universo. Te ven en lo macro y lo micro, Señor. Mis ojos te ven. Ven cuando pasa algo que parece oscuro, pero tú transformas para bien. Mis ojos te ven. Señor, mis ojos te ven. Yo te veo cuando las cosas parecen muy oscuras y de pronto Dios clarea la mañana. Mis ojos te ven. Oh, mis hermanos, ni siquiera la muerte puede opacar la gloria de Cristo triunfante en la cruz. Así que, mis hermanos, si es la muerte el último escalón para el sufrimiento humano, ahora ve al Señor incluso triunfando sobre la muerte para decir, Señor, aún en la muerte mis ojos te ven. ¿Sabes por qué? Porque la muerte para mí ahora es esperanza y victoria. No hay otra cosa. Créame que quiero terminar, pero me quedan 2 minutos. Dios llama a sus 3 amigos, como puede llamar a los familiares, a los otros. Vengan, necesito hablar con ustedes. Ustedes no hablaron lo correcto como habló mi siervo Job de mí. Así que estoy enojado. Estoy enojado. Fíjense en ustedes el diálogo. Lo llama y les dice, ustedes no hablaron correctamente de mí como lo hizo mi siervo Job. Fíjense que Dios nunca ha cambiado cómo lo trata Job. Le dice mi siervo. Lo dijo delante de Satanás en capítulo 1 y lo vuelve a decir varias veces. Mi siervo, mi siervo, mi siervo. Ahora, ¿es un siervo porque sirve o es un siervo porque sufre y permanece? Ustedes me provocaron. Vaya dentro del hogar, vaya dentro de la familia, papá, mamá, los hijos, todos. Dios está diciendo, no pasa nada. O está diciendo, estoy enojado con alguno de ustedes. Se han ensañado con él o con ella, a quien yo lo escogí para tener un canal de bendición para ustedes. Pero ¿saben ustedes? Estoy enojado con ustedes.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque no me buscan, porque no me honran, porque no me adoran. Bueno, aquí es donde vemos nosotros que Dios le dice, para que mi ira se aplaque, en el Antiguo Testamento van a tener que traer holocaustos. Pero ustedes van a traer holocaustos, pero van a ir a mi siervo Job. ¿Cómo estaba Job? Tirado, rascándose, sin nada, podrido entero. Y ahí le dice, vayan y pídanle a Job que él ore por ustedes. ¿Qué haría usted en lugar de Job? ¿No son los amigos que han venido a consolarlo? ¿Y ahora Job tiene que orar por ellos? Dice la palabra que cuando ellos fueron e hicieron como les mandó Jehová, dice que Jehová, versículo 9 del capítulo 42, aceptó la oración de Job. Esa palabra aceptar tiene dos palabras hebreas, y una es kajel y otra es fasa. ¿Qué quiere decir? Kajel es levantar, elevar, y fase es del rostro, la cara. Dice que él levantó y se la llevó a la cara. La oración de Job la levantó y se la puso en la cara. Nadie va a poner algo desagradable en la cara. Así es la oración intercesora de alguien que hace esto aún pensando que él se merece atención. ¿Por qué hizo esto Job? ¿Por qué Job pudo orar y pudo bendecir a sus amigos? Porque él dijo esto. Versículo 6. Job dijo, después que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él dijo, por lo tanto me aborrezco y me arrepiento. Ahora, aborrecerse no es odiarse. Me aborrezco. No estaba haciendo así, ya bastante le dolía. En el lenguaje natural de la fauna, cuando una mamá pájaro ha puesto sus huevos y sus polluelos ya nacieron, llega un momento cuando empiezan a emplumar, ¿sabe qué hace la mamá pájaro? Eso se llama los aborrece. Es lo que hace la gata con sus gatitos, después que ya le dio de mamar, los aborrece. Pero no es que lo odia, sino que se olvida de ellos, lo deja que empiecen a ser ellos. Lo que Job está diciendo, que después de todo lo que él entendió y la grandeza de Dios, dice, yo ya me olvidé de mí. Ya no vivo para mí. Por eso es que él tuvo fuerzas para orar por ellos. Los otros estaban perfumados todavía. Los otros estaban bien vestidos, no tenían ni una roncha. Pero estaban mal por dentro. Y Dios podría haber sanado a Job, darle fuerzas físicas, darle para que por lo menos se pare y le ponga la mano en la cabeza. No, Job estaba mal, Job estaba moribundo. Sin embargo, por dentro había un potencial, un torrente de autoridad espiritual. Por eso es que te animo, papá, mamá, hijos. Por eso les animo, si tú eres una persona a quien Dios te dio el privilegio de tener ese acercamiento y esa relación más fluida con Él, no bajes tus brazos, no te desmayes por las calamidades o por las injusticias o por las cosas que te estén pasando. Solamente deja que el Señor te utilice, porque lo que vemos nosotros es una restauración de toda la casa, de toda la familia. Yo anhelo que tu hogar sea un hogar cristiano. Yo anhelo que mi hogar sea un hogar cristiano. Anhelamos que toda nuestra iglesia tenga hogares cristianos donde vean la gracia, la misericordia del Señor. Pero esta es la enseñanza de un Dios soberano de planes, perdonador y restaurador. Que el Señor nos ayude a obrar en sabiduría y en su palabra. Si tú eres uno de que te cuesta arrimarte al Señor en adoración, en tu devoción, por favor, comienza a hacerlo desde hoy. Cultiva una relación. Este mundo es temporal, este mundo es pasajero.
estarás invirtiendo en gloria. Oramos. Nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, los conoces tú, Señor. Y no hay pensamiento que se esconda de ti. Oh Señor, cuán grande es tu nombre. Cuán grande eres tú, Señor. Digno de alabanza. Majestuoso, admirable. Admirable. Atráenos a ti, Señor, más y más. Y ayúdanos a cuidar, a valorar, a proteger, a respetar a aquellas personas que en el hogar, solo por tus gracias, no por méritos, has decidido llamarlo. Porque tarde o temprano, aunque esté agonizando, aún de su lecho de moribundo, Él va a bendecir. Él va a dar palabras de autoridad. Y que valoremos, Señor, los regalos que tú nos has dado. Hombres y mujeres fieles a ti, que a pesar de los momentos difíciles, que a pesar de las angustias y de las batallas crueles, tú nunca lo desamparas. Y eres merecedor de nuestro amor y nuestro agradecimiento. Oh Señor, gracias. Gracias por tu amor inmenso, Señor. Recibe la gloria y la honra y el honor.